Un gusto saludarlos. Soy Víctor Quintanilla, estudiante de posgrado en Administración Pública de la prestigiosa Universidad Estatal de Milagro. Hoy vengo a presentar a Cristian Fabricio Quintanilla Díaz, abogado, ingeniero ambiental, máster en agronegocios sostenibles, especialista en derechos humanos y actualmente es estudiante de posgrado, de doctorado, para el doctorado en políticas públicas de la Politécnica de Carchi. Hoy tenemos esta pequeña entrevista donde nos hablará sobre el ciclo de la política pública en Ecuador. Además, Cristian tiene una experiencia en el sector público de ya más de 10 años. Ha trabajado en el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza y actualmente es asesor jurídico del patronato provincial de Pastaza. Un gusto saludarte, Fabricio. Como ya estás enterado, primero, me gustaría conocer y saber cuál es tu abstracción, no solo de la academia, del concepto de política pública. Bueno, la política pública la definen varios autores, desde el punto de vista personal, profesional y académico que he tenido a lo largo de mis años de experiencia laboral. Te puedo decir que siempre ha sido la política pública una especie de quimera, ha sido una aparente pseudociencia que no ha logrado aterrizar a través de la academia, al menos en Latinoamérica. ¿Por qué la ciencia no ha logrado aterrizar en Latinoamérica? Por el hecho que la academia lo estaba viendo a la política pública como un instrumento de planificación o de los gobiernos. Entonces te puedo decir que, en palabras simples, la política pública es qué hacer con los problemas públicos. Entonces, aquí en Ecuador tenemos una abstracción de que la política pública está relacionada al gobierno, cuando realmente está relacionada a todos los involucrados al problema público. Entonces, ¿qué es una política pública? Es qué hacer ante un problema público. En el formato de ejemplares, que es la que utilizamos aquí en lo que es gobernanza para desarrollo de políticas públicas, nos da un esquema rápido aparentemente, que es formular, ejecutar y evaluar. Desde tu perspectiva ya profesional, ya en campo, no es lo mismo el gobierno seccional, general, el nacional, como los que son los descentralizados o los provinciales o los municipales o los parroquiales. Es verdad que están separados en tres sectores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en hacer política pública desde la perspectiva nacional a la perspectiva sectorial, o sea, descentralizada, autónoma, provincial? Bueno, el formato Semplades nace a partir del año 2008, nace a partir de la Constituyente Nueva. Es un formato que nace de la ideología de la Revolución Ciudadana. Es justamente el modelo de gobierno que trabajamos con el diseño de Rafael Correa, de cómo se estructuró el Estado. Realmente los problemas sociales, nace esa pauta o esa pregunta, ¿cuál es el dimensionamiento? Es decir, un problema social, ¿qué escala debería tener? Una escala barrial, una escala familiar, una escala tipo país, una escala provincia, una escala incluso de problemas planetarios. Entonces, el gobierno lo que obliga a cada nivel, sea descentralizado o sea desconcentrado, es armonizar a través de formatos ejemplares. La Secretaría de Planificación y Desarrollo nos dice: un momento, todos los problemas que ustedes tengan sociales los vamos a solucionar a través de los niveles de gobierno. Si bien es cierto, es una respuesta del gobierno de cómo lo vamos a solucionar, pero no fue una respuesta operativa de los ciudadanos, no fue una respuesta operativa del pueblo. Es decir, es mi iniciativa como gobierno de cómo yo me quiero ajustar a ti, cómo yo quiero solucionar el problema público. Y nosotros vemos un poco las teorías de Max Weber, que eso se llama la monopolización de la solución de problemas por parte del Estado. Entonces, cuando tú dejas que el Estado solucione un problema social,
o un problema público, nace la pregunta, ¿no? El problema público es del pueblo. Entonces, ¿en qué momento el pueblo te dice si ese problema está resuelto o si ese problema inclusive es un problema para ellos? En un caso práctico, cuando tú ves problemas, digamos, en estos últimos tiempos, tú ves las sequías, los estiajes. Puede ser que en ciertas partes del país sea un problema y puede ser que en otras partes aumente la producción agrícola y no sea un problema. O las inundaciones, puede ser que en una parte de un país sea un problema, en otras partes del país no sea un problema. Inclusive, cuando tú ya comienzas a formar la estructura del Estado como tal, tú te das cuenta que nosotros racionalizamos los problemas y damos un conjunto de pequeños problemas a través de la ley, estamos en la Constitución, a través del COTAD y las diferentes normas, y damos este conjunto de pequeños problemas para que el Estado lo solucione. Entonces decimos, a nivel territorial, el tema de las vías, el tema de viabilidad, el tema de acceso a una comunidad, el tema de acceso a un pueblo, el tema de conexiones, digamos, todo el tema vial. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se reparte este problema social y lo desmenuza en pequeñas partes para que el nacional ejecute una parte, el provincial ejecute otro, el municipal otro, los juntos parroquiales otros, los gastos especiales también. Entonces, lo que hace el SEMPLADES es armonizar cómo vamos a solucionar el problema y a la vez nos ayuda a que en este desmenuzado de la ley de cómo nos repartimos los problemas públicos como Estado, hagamos un solo formato. ¿Para qué? Para que en la evaluación y diseño tú puedas tener resultados que sean parejos, resultados que tú puedas sumar a una matriz. ¿Por qué? Porque recuérdate que el formato SEMPLADES es una solución del gobierno nacional, directamente del Ejecutivo. Entonces, en la administración del presidente Rafael Correa, lo que se pretendía hacer era armonizar la obtención de datos. ¿Para qué? Para unir una matriz y dar resultados nacionales. Entonces, ahí es cuando se impuso a los gobiernos descentralizados usar el formato SEMPLADES, que realmente es una imposición. ¿Por qué? Porque el gobierno te comenzó a poner indicadores a través de las SEMPLADES, a través de una política de gobierno, no una política pública, sino una política de gobierno, de que si tú no ejecutabas SEMPLADES, no te hacíamos transferencia de recursos porque no lograbas justificar bien la solución de problemas. Entonces, nosotros como gobiernos descentralizados, sea a nivel provincial, sea a nivel municipal, tratamos de unificarnos a esta metodología. Sin embargo, siempre tuvimos esa confrontación de la parte social, de que, y también a nivel territorial de nosotros, cada provincia, cada municipio, cada junta parroquial es un territorio, es una realidad, y realmente la forma de solucionar problemas no existe una estandarización. Realmente tú tienes que darle la libertad a las personas que tienen ese problema social de que el Estado intervenga, proponga una respuesta, pero siempre de la mano con las personas, siempre de la mano de cómo se va a diseñar y evaluar esas políticas. Hay un punto que me gustaría que se exprese, ¿no? La política pública es eminentemente buscar soluciones a problemas sociales, o la política pública nos permite abrir o echar un abanico a otras opciones, como por ejemplo perspectivas económicas, modelos de gestión y otras cuestiones que se quisiera mejorar, no solo en lo social, sino también puede ser en lo productivo y en lo comercial, fuera de lo estatal, o sea, fuera de lo que es solo social. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el tiempo, sé que Noruega tiene un fideicomiso que es estatal, pero no se enfoca con ese fideicomiso a hacer trabajo social o a solucionar problemas sociales, sino con este fideicomiso se dedica a hacer adquisiciones en bolsa para hacerse más grande el fideicomiso y con esas ganancias mejorar las políticas o la vida de los noruegos. Entonces la pregunta es, ¿el formato SEMPLADES sí nos permite hacer esos tipos de trabajo fuera del alcance o de la vista solo a la solución de problemas sociales? Bueno, el formato SEMPLADES está enfocado al gobierno, a la administración pública. Sin embargo, los problemas públicos no suelen aquejar directamente al gobierno. Realmente los problemas públicos, te pongo un ejemplo práctico, la gente o las personas tienden a consumir sustancias psicotrópicas.
es un problema público nacido del propio raciocinio, de la intimidad de la persona. Entonces, cuando tú propones una respuesta social, una respuesta a un problema social, no siempre va aparejado de un tema económico, aparentemente, o un tema de financiamiento. Realmente las políticas públicas no se enfocan a que solo el gobierno debe actuar, sino es la contraparte de qué van a hacer las personas. Porque si la política en pública se enfoca en que yo debo hacer como gobierno, entonces el gobierno está solucionando mis problemas y generas una sociedad dependiente. Esto en la teoría se llama una sociedad servilista o de servicios. Entonces, como tú tienes ese tipo de sociedades, provocas un declive, que el gobierno se vuelve tan maternal, tan patriarcal, tan familiar, que el gobierno te empieza a solucionar problemas que ni siquiera son problemas sociales. Entonces, si tú tienes hambre, tú sales a trabajar, tú sales a buscar una fuente de alimentos, ¿verdad? Entonces, no es un problema, porque tú estás buscando las condiciones de solución. Pero, ¿qué pasara si tuviéramos en este momento, como en Ecuador, un problema de, no sé, por el estiaje, no hay producción agrícola? Entonces, eso sí se vuelve un problema social. Y ahí es cuando el gobierno tiene que intervenir y racionar los alimentos, importar alimentos, buscar una solución al problema social, porque el problema social tampoco puede ser permanente. Y cuando se soluciona el problema social, el gobierno retrocede y busca nuevos problemas sociales. Entonces, el problema de este formato ejemplares es que tuvo mucho enfoque en la perspectiva financiera o en la parte financiera económica. Nunca se percató cuál era la contraparte de la ciudadanía en la creación de las políticas públicas. Porque una política pública no solo puede ser creada con qué va a hacer el gobierno, es qué va a hacer el ciudadano como persona y qué va a hacer la sociedad de ese grupo como conjunto de personas. Tú tienes que analizar aspectos individuales sociológicos y aspectos antropológicos del comportamiento del individuo como sociedad. Entonces, en el mismo ciclo de la política hay un punto que es bastante conflictivo entre lo que dice formatos ejemplares a lo que se ejecuta en el actuar, ¿no? Y este punto es la agenda. Se llama a la agenda el subir, según lo que dice la academia, el problema social, identificar el problema. Y eso, ya que la autoridad competente ya tiene conocimiento, y pasa a mesa para que vaya a formulación y diseño. Pero en el Ecuador, en lo que ya es el sectorial, tenemos claro que para subir a la agenda que se dice, el candidato es el que las plantea. Pero ¿de dónde plantea, de dónde saca y cómo viene a entender que el problema que está planteando va a ser solucionado con esta política pública? ¿Nos podrías explicar un poco más de cómo los gobiernos descentralizados ejecutan esa actual? Bueno, a nivel descentralizado nosotros trabajamos con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o PDTs, son las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son imposiciones que nosotros nos hacemos una vez que conocemos una estadística o línea base para solucionar X problemas. Entonces, si es verdad que las agendas son los famosos planes de trabajo de las autoridades que están postulando y que llegan a ser electas y ganadoras, nosotros trabajamos previamente con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que tienen 7 componentes. Entonces, cada uno de estos componentes es una solución práctica a un problema social que, aunque no es permanente, siempre tiene que estar en constante revisión y atención. Uno de los ejemplos es el tema social, el político institucional, la atención a los grupos vulnerables, el tema ambiental, el tema económico productivo, y bueno, hay otros dos que no me acuerdo en este momento. Entonces, cuando tú elaboras la agenda, realmente lo que tú haces como ciudadano, porque recuérdate que antes de ser una autoridad tú eres un ciudadano, tú estás viendo los problemas que aquejan en ese momento a la ciudadanía. Entonces tú ves dentro de estos componentes qué problemas son los de prioridad y qué problemas las políticas públicas ya están dando resultados beneficiosos que han reducido el problema social o que de una vez lo han solucionado.
Entonces, estas agendas realmente son los planes de trabajo que hacen las autoridades en el momento de ser propuestas o ser candidatas, y que engloban una lista de problemas sociales actuales y una lista de posibles soluciones a esos problemas sociales. Entonces, en ese momento se crean las agendas, se crean a partir de una línea base y a partir de la demanda popular, o lo que se llama como las políticas populares. Las políticas populares es escuchar a las comunidades, escuchar a la ciudadanía, escuchar a los barrios, escuchar a las personas, inclusive a los expertos, y con ese cúmulo de conocimiento generar un plan de trabajo que tú vas a ejecutar en función a un plan de desarrollo. Ahora, ¿cuál de estos tres alimenta cuál? Realmente es una alimentación permanente continua, porque el plan de trabajo, una vez que tú ganas, tú lo ejecutas, y este plan de trabajo se vuelven en proyectos operativos, se vuelven en políticas operativas, se vuelven una realidad a la solución. Entonces, ¿qué sucede? Que esto alimenta nuevamente una línea base que es parte de la administración pública ejecutar, y la administración pública, al tener esta nueva línea base, esta nueva estadística de lo que tú aplicaste, realmente ya solucionó ciertos problemas, y nuevamente alimenta el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es nuevamente actualizado y tiene nuevas estadísticas, nueva línea base, que nuevamente transforman la ideología o pensar del nuevo candidato, de los nuevos candidatos, porque están viendo otra realidad. Entonces, realmente la política pública no puede ser estática, se mide en periodos de tiempo, y las agendas como tal no son políticas públicas, son políticas populares, y las políticas populares o las políticas del pueblo son parte de las políticas públicas. Ya, entonces el pueblo también puede plantear propuestas. Sí, de hecho el pueblo lo propone a través de los planes de trabajo de las autoridades cuando ejerce su derecho a la democracia. Y también lo hacen en el momento de las rendiciones de cuentas. Ellos proponen planes de acción para la ejecución de nuevos planes de trabajo cada año. Una pregunta. Tenemos el Yasuní, el ITT Yasuní. Según mal recuerdo, años atrás había la propuesta de un grupo que querían que no se toque el Yasuní, que no ingresen a hacer explotación petrolera. Entonces, eso me estás diciendo que es una forma o es una política pública planteada desde el pueblo para el gobierno. Bueno, el tema de Yasuní es un tema de contraposición, porque la explotación del Yasuní responde a la operatividad de dos aspectos. Primero, el aspecto ambiental, y segundo, el aspecto económico. La importancia del Yasuní es que son recursos naturales no renovables, en este caso recursos hidrocarburíferos, que representan ingresos económicos para el Estado, ¿no? Entonces, por un lado tienes un problema social que es demanda de ingresos económicos como Estado, y por otro lado tienes un problema social que es también demanda la preservación y conservación del ambiente. ¿Para qué? Para asegurar a futuras generaciones accesos a los recursos naturales, ya sea en el tema de paisajismo, ya sea el tema biológico mismo como especies, ya sean los servicios ecosistemáticos, inclusive el tema de riqueza en biodiversidad. Entonces, tú tienes dos posibles soluciones para tratar diferente el Yasuní: o lo exploto o no lo exploto. Entonces, aquí se vuelve un tema o un conflicto de vamos a escuchar a escalas. Entonces, directamente sé que un grupo de las personas del Yasuní sí quieren que sea explotado, porque genera ingresos económicos, al menos en la parte amazónica. Por la ley amazónica genera mayores ingresos. Otra parte del país que no se beneficia de estos nuevos ingresos económicos, o que realmente no tiene un margen de ganancia, van en cambio hoy por la parte ambiental, ¿no? Prefiero que se preserve ambientalmente, porque algún día la parte ambiental podría tener un valor económico o algún valor investigativo, inclusive un valor humano mismo, de que es cuidar y preservar la naturaleza. Entonces, ¿qué hace cada gobierno? Cada gobierno, de acuerdo a sus propias estadísticas, propone, y esto lo vas a ver en cada gobierno, propone una solución diferente a ese problema, ya sea por un aspecto económico o un aspecto ambiental. ¿Cuál es la solución definitiva para el Yasuní o para este tipo de problemas sociales que en un lado es un problema y en otro lado es una solución? Realmente son las consultas de carácter nacional las que tienen una aparente salida diplomática de lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Tú no estás decidiendo sobre Galápagos.
Entonces, ¿quién debería decidir sobre el Yasuní? Y ahí nace el tema legal, el tema del derecho administrativo. Se supone y se asume de que en derecho administrativo los recursos naturales son del Estado, del Ejecutivo, y ahí se tiene una facultad privativa como Ejecutivo. Entonces el tema del Yasuní no es un tema de consulta popular como tal, que aparentemente ya para solucionarlo a través de ese mecanismo, ¿no es cierto? Es un tema directamente de cada ejecutivo si quiere o no quiere explotar ese recurso natural. No es renovable porque le pertenece a ese nivel de competencia. Pero entonces la contrapropuesta a la parte de explotación, que es la parte ambiental, sí nace del pueblo o del grupo que quiere que no se explote. Realmente la contrapropuesta actualmente, recordémonos que cuando tuvimos este debate en la administración de Rafael Correa, había esta propuesta, ¿no? Que Rafael Correa decía que había que explotar. Primero dijo que no había que explotarlo, después dijo que a través de la asamblea que se había que explotarlo. Y el pueblo decía que no había que explotar. Actualmente la contrapropuesta es al revés. Los ciudadanos locales de Yasuní quieren explotar. Pero los agentes externos, o sea, la gente de otras provincias no quiere esa explotación. Con respecto al problema actual, que es el déficit de la generación de energía eléctrica por parte de nuestro sistema de hidroeléctrico y termoeléctrico y soluciones alternativas en la generación de la energía, que ahora actualmente estamos sufriendo apagones. Desde una perspectiva hacia atrás, ¿cuál es el problema y cuáles han sido las políticas que se han ejecutado en cada gobierno? Desde tu perspectiva, ¿qué nos podrías decir? Bueno, el tema energético nuevamente recae que es un sector privativo al gobierno nacional. Yo no trabajo las políticas del gobierno nacional, yo trabajo en la parte provincial. Entonces, desconozco cuáles son realmente las políticas del sector eléctrico, que sé que es un sector estratégico. Independientemente de cuál sea el nivel de gobierno que trabaje, esto realmente afecta a todos los ecuatorianos. Entonces, no podría darte un mayor criterio técnico de cuál realmente es el problema energético o cómo lo estuvo manejando los gobiernos. Más allá de lo que conozco como ciudadano, no te puedo dar mi perspectiva como servidor público o como creador de políticas públicas en el ámbito nacional. Bueno, la propuesta primaria, me acuerdo, era la construcción de más hidroeléctricas. Después cambió la política a adquirir mediante el sistema interconectado a Colombia o a Perú, y actualmente estamos en la adquisición de combustible para termogeneradores, o sea, termoeléctricos. Entonces, desde tu perspectiva, lo que te quería preguntar es un mismo problema, que tenemos déficit en la generación eléctrica, pero cada gobierno ha decidido diferentes soluciones, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro ciclo de política, ¿cómo lo ejemplificarías en cada nivel en cada gobierno que ha pasado? ¿Cómo sería su perspectiva desde ese punto, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Tenemos el déficit. La primera propuesta fue armemos más hidroeléctricas. La segunda propuesta fue no hay la cantidad suficiente de dinero, me imagino, para estar construyendo y manteniendo hidroeléctricas. Adquiramos a Colombia y a Perú con el sistema interconectado, y actualmente el estiaje, me acuerdo que nos golpeó a toda la franja latinoamericana y ha terminado provocando que se vuelva al consumo de hidrocarburíferos para la generación de energía. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Cómo se ha movido ese ciclo de la política en la solución? Puede ser que de aquí a mañana la solución sea que se trabaje con paneles solares para todo lo que es viviendas, y lo que es ya el sector productivo se dediquen con termoeléctricas. Ese es el diseño de la política pública y la evaluación. A ver, tú tienes un problema de demanda energética. ¿Ya?
y tú tienes picos de demanda o picos de desabastecimiento, que es lo que se le conoce como el estiaje, o también tienes picos de demanda en ciertas fechas por festividades o exceso de consumo energético. Realmente la propuesta técnica, científica, que quiera dar la administración pública, eso está fuera del eso concepto. creo que es independiente. Cada gobierno propone una solución mucho mejor que la anterior. Inclusive hay gobiernos que han propuesto peores que el anterior o que no han resultado. Entonces, realmente decir que hay una solución X para un problema X no funciona así. Hay una solución infinita para un problema X. O sea, puedes solucionarlo de diferentes mecanismos o de diferentes formas, e inclusive hay veces que los indicadores varían, ni siquiera por asuntos propiamente del problema. Porque, ¿qué tal si en este tiempo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, 2019-2020, tuviste un pico de consumo excesivo, o por el tema de fallecidos un pico te bajan, entonces tus indicadores van a reflejar otros resultados que no se reflejaban en la realidad. Entonces, al diseñar la política, es importante los indicadores. Exacto, recuerda que tú toda la política tienes que diseñarla a través de un modelo cualitativo y cuantitativo. Entonces, los próximos gobiernos verán que en función a sus indicadores puede ser el costo del combustible para que se quiere ir por termoeléctricas, el costo de la construcción y mantenimiento de una hidroeléctrica y tal vez los costos en otros mecanismos, porque también una solución podría ser buscar la manera de hacer con plantas nucleares, que también es alternativas, ¿no? Te repito, tienes Hay alternativas infinitas y soluciones. Claro que nos hemos salido un poco del tema. Desde lo que ya es tu trabajo como servidor público en estos 10 años en lo que es el gobierno provincial y actualmente en el patronato, ¿en qué políticas públicas tú has participado en su diseño o en su ejecución o en su evaluación? Bueno, yo venía trabajando desde la parte ambiental. Por mi formación académica soy abogado y soy ingeniero ambiental. He trabajado en la creación de las políticas públicas de la provincia de Pastaza en el año 2014, su reforma en el año 2016, su postulación nueva en el año 2018-19, y actualmente en mi tesis doctoral estoy viendo el impacto de las políticas públicas desde Pastaza, en la provincia de Pastaza, desde el año 2008 al año 2024, para hacer una propuesta de diseño y evaluación de políticas públicas en el aspecto ambiental para la provincia de Pastaza. Los desafíos más grandes que han surgido en el diseño, bueno, desde la parte pública, cuando yo lo hacía, era que muchas veces en la parte pública tú lo ves desde el punto de la administración pública. Es decir, cojo un compilado de datos que me dan las instituciones públicas o fuentes fiables, y a través de esos datos trato de dibujar o esbojar una idea en mi cabeza de cómo es aparentemente la realidad. Entonces tú entenderás que diseñar una política pública para una provincia del tamaño de Pastaza, pues, el tamaño de un país como El Salvador, yo no conozco todo el territorio, no conozco todas las comunidades, ni conozco todos los ecosistemas que existen en Pastaza. Entonces yo los conozco a través de la estadística, y existe ahí un sesgo de conocimiento, porque ¿qué tal si la estadística fue mal producida, o la obtención de información está mal producida, o no está en su completa información? Entonces, el primer desafío que tuvimos en el 2014 es que la política estaba diseñada desde la administración pública. La reforma en el año 2016, a partir de esa experiencia, lo hicimos a través ya de mesas consultivas para tener la interrelación con las personas, para que sean las personas las interesadas en el diseño de las políticas públicas, sean las proponentes, y conocer ese feedback o esa retroalimentación de personas que conviven con la naturaleza o que se sirven de la naturaleza. En el 2016, ya cuando estuvimos en el 2019, con más experiencia aún, me di cuenta que dejé a la academia de lado, a los investigadores de lado. Entonces hice una nueva propuesta para el año 2019,
para que la academia también refuerce a través de la doctrina y las nuevas tecnologías el tema y el aspecto ambiental. Y también hay que tener en cuenta que en el aspecto ambiental la naturaleza, si bien es cierto, es sujeto de derechos, no tiene un ser vivo que hable nuestro idioma, aparte de la naturaleza en sí. Entonces muchas veces la academia cumple este rol. La academia cumple con estadística fría o estadística que no habla ni bien ni mal, simplemente es lo que es. ¿Sabes qué? Este río está contaminado, tengo estos indicadores. No está interpretado a mi criterio si está sucio o está mal, simplemente es la academia diciéndome cómo está el río. Entonces también tratamos de darles idioma de la naturaleza a través de la academia. Y claro, mi desafío para el 2023 es evaluar cómo tuvo impacto haber diseñado yo mismo haber diseñado en 3 momentos la política ambiental. Y una de las partes más difíciles en el diseño y en la evaluación es tener este acompañamiento profesional o académico de rigurosidad científica, porque hacer política pública no es cosa de hacerla solamente los funcionarios. Actualmente lo estoy poniendo como un tema de investigación de tesis doctoral y justamente lo estamos haciendo a través de los pares científicos, el tema de elaboración y diseño. Pero bueno, tú nos dijiste del medio ambiental, el medio ambiental es bastante amplio, ¿no? ¿En algún punto en específico? Bueno, realmente el aspecto medioambiental, como te explicaba, recuérdate que los problemas sociales del gobierno los distribuye a través de la ley. Entonces nosotros a nivel prefectura, te puedo contar la experiencia de que existe un nivel de gobierno que no existe, que es el gobierno regional. El gobierno regional tiene la competencia de lo que es cuencas hídricas y el tema de lo que es soberanía alimentaria. No existen actualmente en el Ecuador. Desde el 2008 que hicimos la Constitución, hemos pasado 16 años. También la Constitución habla de que se debe crear la Defensoría del Ambiente o de la Defensoría de la Naturaleza. Tampoco existe esa institución pública. Entonces tienes un grupo de leyes que no han creado las instituciones fundamentales, y eso también ha provocado que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial sean los entes ejecutores principalmente de las políticas ambientales, de la propuesta en solución de los sistemas ecosistemáticos. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de la contaminación directamente es producto de las acciones antropológicas, y eso ya lo está solucionando los municipios. Ellos tienen la competencia de rellenos sanitarios, el tema de residuos, el tema de aguas residuales. Sin embargo, nosotros como prefectura, nosotros no vemos el aspecto de contaminación como el problema, sino vemos el aspecto de conservación y el aspecto de tener servicios ecosistemáticos. ¿Qué es eso? Tener un bosque que me está produciendo oxígeno, tener un bosque que me está produciendo agua, proteger la cuenca hídrica en todo su aspecto, desde donde nace hasta donde desborda, tener el tema medioambiental para uso y disfrute de las personas, el tema paisajístico, el tema cultural, tener también a la naturaleza como un espacio de divulgación científica para que sea un espacio de recreación científica, porque en el tema medioambiental encontrarás 1.000.000 de biodiversidad que te puede servir, 1.000.000 también de asuntos, no netamente de la biodiversidad, sino también recursos naturales que netamente no son biológicos, pero que también tienen un interés científico. Entonces queda un poquito más claro, la gente va a preguntarse, bueno, hablo del medio ambiental, pero es bastante amplio. Ahorita nos damos cuenta que cuando estabas en la prefectura, estabas enfocado hacia conservación. Y sí. ¿Algún punto o hito que te acuerdes en la ejecución de esta política pública que represente a la presente fecha un cambio en la provincia? Bueno, yo recuerdo que en el año 2001, en la administración del doctor Roberto de la Torre, él adquirió a nombre de la prefectura 200 hectáreas divididas en 2 fincas que se llama sector Pino Mirador, que es una estación biológica actualmente, y él proponía que esos 200 hectáreas tienen que ser para conservación porque el bosque ahí es bonito. No tenía mayor trascendencia que eso, simplemente decir que vamos a proteger 200 hectáreas donde nacen las vertientes de agua. Para el año 2011, el ingeniero Jaime Guevara, para el año 2014, perdón, el ingeniero Jaime Guevara propone de que el área del Pino Mirador no solo puede ser considerado como un área de conservación donde la gente va y del paisaje, no, lo declaró como un área de interés provincial porque desde ahí se produce el servicio ecosistemático para lo que es la producción del agua para consumo humano. De ahí nacen 7 vertientes de las
16 que existen en Pastaza para consumo humano. Entonces sí era de un asunto de interés hídrico ya. ¿Por qué? Porque iba a ser un problema social que no hay agua para consumo humano. O agua apta o que suba mucho el precio, que se mantenga en un precio módico. Y en el año 2016, cuando nosotros ya vimos las políticas ambientales propuestas por él, en la administración del doctor Antonio Cubes, hicimos una propuesta mucho mayor, que era transformar el área de Pino Mirador, ya no como una estación biológica, que nosotros pusimos ese nombre, y es la primera área de protección hídrica a nivel nacional, de las 3 únicas que existen en el país, considerada como área de protección hídrica a nombre y protección de la prefectura de Pastaza. ¿Qué quiere decir esto? De que no pueden explotar el área de protección hídrica sin autorización de la prefectura. No puede venir ni el presidente, no puede venir ni la asamblea, no puede venir una decisión judicial, solamente el pleno del Consejo Provincial decide qué hacer con eso. ¿Cuál es el interés de proteger esas cuencas hídricas? Bueno, aparte del tema medioambiental, nosotros tenemos ahí todo lo que es un sistema boscoso que garantiza, si protegiéramos actualmente, protegemos para 50.000 personas el consumo de agua, pero en este sistema tenemos una capacidad de producción para 300.000 personas, pero deberíamos ampliar de 200 hectáreas a 1.100 hectáreas el área de... Y ese me imagino que va a ser el futuro de esta política. Es una de las propuestas que yo induje a los municipios y a la prefectura para plantear y solucionar un problema que actualmente no se ve, que es el tema de agua de consumo humano. Y realmente no me prestado mayor interés porque todavía los indicadores no son alarmantes. A veces las autoridades dicen, mientras el indicador no está en la mesa, que está en números rojos, no te presta mucha atención. Entonces, si bien es cierto, es un problema a futuro, pero es una solución práctica, porque hay ciertos problemas a futuro y que cuando quieres ya intervenir, la inversión es demasiado complicada o es una inversión casi que imposible de Entonces, como efecto Esmeraldas, que ves el futuro y nadie te escucha. Haciendo una acotación a la Ilíada. La mitología griega. Sí. Es Casandra. Casandra o Esmeralda también le llaman. Oh. Entonces un personaje mítico que queda maldita de ver el futuro y que nadie le... Claro. Sí, la historia de Troya. Eh, La hermana de Paris. De Paris. Fuera del tema, ¿no? Actualmente, Pastaza, ya en lo que está ahorita en el patronato provincial, que es eminentemente social, en pro social, y ¿qué políticas públicas se proyecta el patronato provincial? Bueno, el patronato provincial es una institución en el Ecuador. Los patronatos eran instituciones de carácter privado que trabajaban a través del tema de voluntariado, recibiendo fondos públicos. El COTAD aparece en el año 2011 y unifica y dice, bueno, ¿ustedes van a ser públicos o van a ser privados? Un grupo de patronatos se mantiene privados, otro grupo de patronatos se mantiene público, pero no pierde su esencia de voluntariado. Realmente las autoridades de los patronatos son voluntarios, son socios o miembros o vocales. De hecho, la máxima autoridad del patronato provincial de Pastaza es la presidenta y no percibe un sueldo, es un cargo público voluntario. Para el año 2014 se creó la reforma de la ordenanza de lo que es la creación del patronato provincial, su estructura orgánica, y para el año 2017 fue su última reforma. Nosotros somos el brazo ejecutor de la política social de la prefectura de Pastaza y nos enfocamos a todo lo que son la atención de grupos prioritarios y grupos vulnerables a través de diferentes proyectos y programas de acuerdo a las necesidades sociales que se vienen dando. Un ejemplo práctico es que nosotros siempre atendemos con medicina gratuita y el servicio de salud a donde no llega el gobierno nacional. Recordemos que el servicio de salud es privativo del gobierno nacional, pero en el tema de Pastaza nosotros tenemos áreas en las que no llega. ¿Por qué no llega? Porque el gobierno nacional tendría una inversión muy fuerte para trasladar al gobierno nacional hasta las comunidades del interior. Entonces nosotros a través de Prefectura de Pastaza, que tenemos una red para llegar a esos lugares, implementamos 2 proyectos que se llaman Brigadas Médicas Fluviales y Brigadas Médicas Terrestres, que son nuestros proyectos de salud que sí llegan a las comunidades del interior y que están aprobados obviamente con los protocolos del Ministerio de Salud y que ellos conocen, y nosotros alimentamos a la red nacional de salud pública.
También nosotros trabajamos en el proyecto de atención especializada a grupos de atención a personas con discapacidad, a través del proyecto de Centro Integral de Terapia Equina y Turismo, que es el CITED. Este fue un proyecto creado en la administración de Antonio Cubes, más o menos por el año 2016. También trabajamos en el tema educativo para evitar la deserción escolar, ya que en la provincia de Pastaza tenemos un alto indicador de deserción escolar. Entonces, a través del proyecto Sembrando, nosotros a través de educadores reforzamos clases en las tardes a los menores de edad que tienen problemas sociales o necesitan ayuda o que necesitan un refuerzo académico, así como les brindamos alimentación a través de estos proyectos. Trabajamos a través de toda la provincia en diferentes puntos, son inversiones sumamente altas. También trabajamos en el tema de adultos mayores, nosotros lo trabajamos a través del proyecto Años Dorados, que es incluir a los adultos mayores en actividades sociales, en actividades lúdicas, para que ellos también formen parte de la sociedad y no sean relegados o olvidados. También les ayudamos con el tema de dotación de alimentos. También trabajamos con el proyecto Pastaza Activo y Deportivo, porque Pastaza también tiene indicadores altos de falta de personas que hagan ejercicios recreativos. Entonces, a través del proyecto Pastaza Activo y Deportivo buscamos que el deporte sea un tema recreacional para la salud de las personas. También actualmente en la administración actual nosotros hemos tenido nuevos indicadores, por ejemplo el índice de violencia de las mujeres nace a través de la encuesta nacional que fue en el año 2021 y la ley amazónica en el 2024 nos da la competencia para trabajar con atención a mujeres víctimas de violencia y núcleo familiar, y nosotros apenas en 3 meses ya hemos diseñado el proyecto Casa Pastaza Guarmi, que es un proyecto que presta atención integral y especializada tanto en el tema de salud, legal, psicológica y trabajo social a favor de víctimas de violencia, así como tenemos proyectado para el año 2025 tener una casa de acogida a este tipo de personas. También en este año también los indicadores del INEC 2024 nos dieron un tema del tema de nutrición infantil ya a nivel provincial, y era un problema que se venía ventilando a nivel nacional. Sin embargo, el INEC ya nos dio indicadores a nivel provincial y nosotros hemos rediseñado un proyecto que es el proyecto Ánimo y Solidaridad, Asistencia Social Techo Digno, que es un proyecto que antes tenía un enfoque a vivienda social ya habitada a personas de escasos recursos o que sufrían riesgos naturales y que teníamos que reconstruir sus viviendas. Ahora también estamos prestando lo que es el servicio de alimentación, especialmente a grupos vulnerables, para tratar de reducir estos indicadores que realmente se indican que es un problema social que tenemos que atender. Recordar que la inversión social no tiene una retroalimentación como tal económica. Sin embargo, nos permite suavizar otros problemas sociales y nos permite que nuestros ciudadanos, recuerden que ellos son los que deben solucionar los problemas sociales, y sean fuertes y aptos para solucionar otros problemas más graves para el país. Muchas veces decimos, no, la delincuencia es un problema social, pero a veces las personas que están delinquiendo es porque o no tienen una fuente de empleo o inclusive no tienen que comer. Entonces, nosotros como a través de la política social estamos llegando allá, de enseñar a la ciudadanía, de educar al ciudadano, de darle una fuente de alimento. Sí, son proyectos que tienen un impacto social que no se ve a corto plazo, siempre son efectos a largo plazo. Excelente. Bastantes proyectos con bastante un impacto social bastante impresionante. Bueno, hemos hablado un poco de lo que es el diseño, hemos hablado según tu perspectiva en la ejecución de tu proyecto que viene 2014, 2016, 2019 y que es planteamiento para tu doctorado 2024, y la evaluación. ¿Qué tan importante es la evaluación en la ejecución, o sea, cuando se está ejecutando un proyecto? Me imagino que, bueno, una política pública. Tenemos, ¿cuántos tipos de evaluación? Bueno, la evaluación nos permite saber si la ejecución de nuestra política pública ha sido, no la solución, pero recuerda que hay infinidad de soluciones, si ha sido la solución más óptima. ¿Qué es la solución más óptima? Es la que ha sido ocupado menos recursos económicos, la que ha sido una solución muy rentable en el tiempo. Puedes proponer una solución a 100 años, es muy rentable en el tiempo. Y la evaluación también te permite saber que una vez que solucionaste el problema social, no vas a tener un efecto rebote o un efecto servicial, sino que vas a tener una solución
que ya la sociedad está afrontando ese problema desde cada ciudadano. Entonces, cuando nosotros evaluamos las políticas públicas, siempre tenemos esos tres enfoques. De que las soluciones que estás proponiendo tengan indicadores para saber que tu solución fue óptima, que tu solución fue rentable en el tiempo, porque fue rápida, no se tardó tanto en solucionar un problema, y que tienes impacto social de que cambiaste al ciudadano, que cambiaste al gobierno. Porque si la solución es inyectar recursos económicos, no es la solución. Ninguna solución se soluciona con inyectar recursos económicos. Un ejemplo de políticas públicas que han tenido un impacto positivo en Ecuador y que la gente no ha percibido, por ejemplo, la inclusión social. La inclusión social de personas con discapacidad ha sido una política pública que poco a poco tú te das cuenta que ya no existe ese grado o esa imagen de discriminación hacia las personas con discapacidad. Inclusive una de las políticas públicas de seguridad vial, que es usar el cinturón de seguridad. Actualmente ya las nuevas generaciones ya usan el cinturón de seguridad. Ya no tienes que incitar a que lo usen, andar multando, crear reglamentos o crear campañas publicitarias. Ya lo hacen. Entonces, esa es una forma de evaluar la política pública. Cambiaste la mentalidad del ciudadano, cambiaste la mentalidad del gobierno, al punto que el gobierno ya no invierte en campañas publicitarias de seguridad vial, y al punto que el ciudadano sabe que lo primero que debe hacer al servirse un vehículo es poner este cinturón de seguridad. Otro punto. ¿En qué difiere el gestionar políticas públicas y su relación hacia normativa legal? Bueno, en el campo de vista de las leyes en su concepción básica del Código Civil, que es el artículo 1, dice que son la norma soberana, prescrita y no escrita, que te manda, te prohíbe y te permite. Es decir, todo lo que es ley te manda, te prohíbe y te permite. Yo por ley te doy tu mandato de que tienes que sufragar, ¿verdad? Y por derecho te dejo sufragar, es decir, tú puedes decidir si votas o no votas. Si tú no votaras, yo por ley, por incumplir un mandato, te sanciono. Ahora, ¿qué es la política pública? La política pública es qué hacer si todos los ciudadanos no nos dieran por votar. Sería un problema social de democracia. Entonces la política pública es qué hacer, qué me puedo pensar yo para que todo este grupo de personas decida ahí elegir autoridades, que no decidan destruir al Estado como tal. Entonces ha habido aquí casos en Ecuador, de hecho, si no me equivoco, creo que fue una comunidad o una junta parroquial en Quito, que decidieron no votar por el presidente de junta parroquial. Entonces se fraccionó un poco el Estado. Entonces ahí tú tienes que generar una política pública de qué hacer para solucionar ese problema social. No estás enfocado en la parte legal, porque si tú quisieras hacer políticas públicas con carácter de ley, no vas a transformar a la persona, no vas a transformar al gobierno. Realmente lo estás imponiendo, lo estás mandando, lo estás prohibiendo, lo estás permitiendo. La política pública trasciende una solución individual, una solución social y una solución de gobierno. Mientras que la ley es más una exigencia coercitiva del Estado. El Estado te exige, te coerciona. El Estado te prohíbe el consumo de sustancias psicotrópicas. Entonces, si el Estado nos prohíbe a todos, pero si todos las consumimos, si de aquí a la mañana todos nos hacemos adictos a la heroína, a la marihuana, o a los farmacodependientes, entonces, ¿qué hace la política pública? Nos dice qué hacer. El ciudadano debe reflexionar que está mal, el ciudadano debe reflexionar que eso es un problema social. Un ejemplo práctico, el Estado desde el punto de vista de leyes no entra en todos los problemas sociales. Por ejemplo, el consumo de licor. Si el Estado prohibiera a través de la ley el consumo de licor, te pasaría lo que le pasó en Estados Unidos, que tuvieron que reformar la Constitución para abolir esas prohibiciones. ¿Por qué? Porque la ley no se puede imponer a todos. La ley llega un momento que es tan impositiva que nos exiges a través de un gobierno fascista o tendrás que aniquilar a un montón de personas hasta que el miedo mismo te impulse a no ejecutar eso. Entonces, la política pública es una evolución más allá de lo legal. No trasciende a lo legal, pero trasciende al ámbito del ser humano. Es transformar al ser humano y transformar a la sociedad. Una verdadera ciencia humana. Sí. Social, más que social, humana. Sí.
sean las humanidades. ¿Algún consejo que quieras exponer a todo aquel que nos vea desde el otro lado de la pantalla, desde qué tan importante es hacer políticas públicas? Bueno, realmente primero felicitarte porque estás cursando tus estudios y sé que están relacionadas a las políticas públicas. Felicitar a la academia que está innovando en estos aspectos. Realmente se está haciendo ciencia. No se trata de improvisar o decir que el tema de las políticas públicas es un discurso político. No se trata de improvisar y decir que las políticas públicas nacen de las autoridades. Realmente las políticas públicas es una ciencia como tal, es una ciencia social que estudia el comportamiento humano y estudia esta relación gobierno-individuo. Porque todas las ciencias siempre estudian, bueno, las ciencias sociales siempre estudian las relaciones humanas. Esta ciencia estudia lo que es el gobierno y lo que es el individuo. Y decir que hoy por hoy estamos desde el punto de vista de la ciencia. Yo sé que mis palabras van a trascender a la historia porque hoy lo ves desde el punto de vista de la ciencia. Pero a futuro, o ya hoy por hoy, de hecho el prefecto de Pastaza es un licenciado en políticas públicas. Yo trabajo ahí, soy un doctorante en políticas públicas. Entonces, tú te empiezas a perfeccionar en estos aspectos y haces que la academia también sea parte de la toma de decisiones y mejoras los modelos políticos. Muchas veces decimos que el problema político latinoamericano es X, pues hoy por hoy se está perfeccionando. Se está buscando una solución real desde la academia a ese problema. Y está teniendo un impacto positivo. Realmente las nuevas autoridades tienen una nueva visión de lo que es la administración pública, de lo que es la gestión pública, de lo que es las políticas populares, de lo que es las políticas de gobierno. Y el efecto a largo plazo va a ser que a través de la academia se solucionen los problemas de gobierno que siempre hemos tenido. También desde Latinoamérica, creo que a nivel internacional, como problema social siempre ha sido la corrupción. Y hoy por hoy, a través de las políticas públicas nuevas que se están generando desde la academia, desde los científicos, o desde las personas que pasaron a la academia, al gobierno, estamos creando un nuevo modelo, estamos creando un nuevo diseño, donde la corrupción ya empieza a ser algo muy vulgar, creo yo. Ya creo que el ecuatoriano hoy por hoy ya no ve a la viveza criolla como algo de qué bacán, qué chévere, robarle a la gente. Ah, si puedes, llévate todo lo que quieras, ya no lo ve así. De hecho, creo que son conductos hoy por hoy que ya son deplorables. Por ejemplo, el famoso diezmo, el famoso acompáñame en la campaña política, el de uy, usted está muy bonita, entonces tiene que aflojar. Entonces, son cosas que ya se ven deplorables, de hecho, en la política pública ecuatoriana, y a mí me enorgullece eso porque he visto como videos o casos emblemáticos del pasado con la generación después de 20 años y espero que para el año 2040 esto sea un mal recuerdo de que así vivíamos, ¿no? De que tan anticuados éramos que chuta, todo era palancas, todo era favores, todo era impunidad. Entonces son conceptos que ya estamos ya cortando de raíz. Se está viendo en esta nueva generación, en esta nueva camada de políticos al menos. Y de esta camada de políticos están saliendo sus nuevas políticas y vamos a ver la camada que ellos producen, ¿no? Que yo aspiro y espero que sean mejores que la actual. Un mensaje alentador a que seamos actores en la generación de políticas públicas, que participemos y echemos nuestra voz, ¿no? Que ahora nos organicemos, porque eso también hace falta, la organización. No queda más que agradecer tu actuar, tu entrevista, tu tiempo, haberme apoyado ahí a todo aquel que escuche o vea, sepa un poco más de lo que es el ciclo de política y lo que es políticas públicas. Muchas gracias, Cristian, por eso.